Bueno, hemos visto hechos gravísimos hoy en Brasil, en concreto me parece que fue las 3 de la tarde, hora de Brasilia, alrededor de las 12, hora de Lima. Eh, un grupo importante, además creciente, se iban sumando más y más personas, seguidores del expresidente Jair Bolsonaro, quien ni siquiera se encuentra en Brasil, se encuentra en Estados Unidos, en Florida en concreto. Asaltaron una serie de edificios de distintas instituciones gubernamentales brasileñas, el Palacio de Gobierno, el Congreso, me parece que el Tribunal Supremo. Sí. Cuéntanos, por favor, qué es lo que hemos visto esta mañana todos con el corazón en la mano a través de redes sociales y las distintas cadenas de televisión. Si contaban con esta entrevista para tratar de aplacar el mal sabor de boca que dejaron las anteriores, me temo que No, no, voy a defraudar. no, Este, pero en todo caso, a ver, para ponerlo en contexto, por la favor. derecha radical en América Latina tiene un componente anticomunista más fuerte que sus pares de Estados Unidos y Europa. Porque mientras esa derecha en Europa surgió cuando la izquierda electoralmente competitiva, es decir, la socialdemocracia estaba en repliegue y en Estados Unidos jamás hubo una izquierda electoralmente competitiva, la derecha radical latinoamericana surge cuando la izquierda latinoamericana tiene su mayor auge electoral en toda la historia de la región. Y eso genera preocupaciones, algunas legítimas, otras no tanto, porque hay gobiernos de izquierda que se tornan autoritarios, como el de Venezuela, y Claro. además expropian empresas, van contra la propiedad privada. Y por si fuera poco, algo que los liberales deberían levantar en América Latina habitualmente lo tienen en agenda las izquierdas, que son los temas de equidad de género, enfoque de género en la educación escolar, matrimonio igualitario, derecho de una mujer a decidir en torno al aborto. Y Brasil, por alguna razón, probablemente tenga que ver con la proporción que grupos evangélicos neopentecostales tienen en la sociedad o representan en la sociedad brasileña. Eso se nota con mayor fuerza, ¿no? Claro. Ahí hay más gente que se autodefine de derecha y no aceptan como legítimo el triunfo de Lula. Creen que hubo Exacto. fraude, cosa que alimentó el propio Bolsonaro. Presidente. Sí, y aunque a diferencia de Trump, Bolsonaro ni siquiera estaba en el país y no llamó a hacer esto, también es cierto que sus seguidores ya habían intentado ataques terroristas, habían quemado unidades de transporte público y Bolsonaro había hecho muy poco para conminarlos a desistir. Claro, en cierto sentido lo que hemos visto hoy nos ha sorprendido, pero no nos ha sorprendido, porque era algo que se venía cocinando a lo largo de la campaña electoral. De hecho, quienes siguen con atención o con un poco de atención la política brasileña, se hablaba en círculos de extrema derecha brasileña de un 6 de enero, ¿no? En alusión a la toma del Capitolio hace 2 años. Y bueno, casi coincide. De hecho, estamos 8 de enero, han sido un homenaje 2 días tardío, ¿no? Bueno, acá hay una diferencia. Por favor. Primero, la plaza que estamos viendo ahí es la llamada en Brasilia la Plaza de los Tres Poderes. O sea, no es que atacaron 3 puntos distantes entre sí en la No, no, ciudad. no. Los 3 puntos estaban en la misma zona. Y además creo que no fue el 6, sino el 8, porque Lula no estaba en el Palacio de Gobierno, el Claro. Congreso no estaba sesionando y era día, no festivo, pero era, Era digamos, domingo, sí, domingo, no laborable. no, claro, no laborable, no estaban trabajando tampoco las cortes. Entonces, pero hay un detalle, el jefe de la seguridad de la ciudad de Brasilia, que tiene autonomía dentro del sistema federal brasileño, era un aliado de Bolsonaro que ni siquiera estaba en el país. Y Ok. probablemente ya no regrese porque ha sido destituido y probablemente sea encausado si vuelve al país, porque sabiendo que esto era posible, de hecho, igual que en Estados Unidos se hablaba de esto en redes sociales, no solo no tomó ninguna medida, sino que se mandó mudar del país. Por eso es De que hecho, Lula le otorga el control de la seguridad a fuerzas federales, que sí están ok. bajo su mando, a diferencia de la Fuerza de Seguridad Interior de la ciudad de Brasilia.
De hecho, he visto, me imagino que tú también las habrás visto, algunas imágenes en la televisión brasileña en donde se ve a algunos efectivos de policía o de la seguridad local tomándose fotografías con los manifestantes, también de Exacto. manera similar a lo que ocurrió en algunos sectores en Estados Unidos, ¿no? Claro, en Estados Unidos algunos de los detenidos, o incluso uno o dos de los muertos, tenían, no sé si eran militares o policías en actividad, pero si no lo eran en ese momento, lo habían sido. O sea, Claro. parte del problema es que sectores de la Fuerza de Seguridad, tanto en Estados Unidos como en Brasil, eran cómplices de Bolsonaro o de Trump, según el caso. Ujú. Sí, claro, hay un problema. Esto está siendo yo no he visto todavía tanto análisis respecto a Brasil, pero sí, en el caso norteamericano está claro que los veteranos de las fuerzas del orden, tanto policiales como fuerzas armadas, son un foco de reclutamiento para grupos de extrema derecha y paramilitares, ¿no? Eh, ¿qué ha dicho Lula? ¿Podrías ilustrarnos sobre cuál ha sido la respuesta del presidente? Ha sido muy enérgica porque según trascendidos de prensa, yo no tengo cómo confirmarlo, había un Ujú. debate interno en su gabinete. Ok. Paradójicamente, el ministro de Justicia quería actuar decididamente contra estos grupos que eh, acampaban frente a cuarteles militares, incluyendo el cuartel general en Brasilia de las Fuerzas Armadas o del Ejército, para pedir un golpe de Estado haciendo el saludo fascista. Ujú. Habían destruido bienes públicos, habían bloqueado carreteras, eh, pero aquí nadie los terruquearía, presumo. Y entonces el ministro de Justicia sí estaba a favor de una acción decidida del gobierno federal. Claro, El ministro de Defensa, curiosamente, fue el que, temiendo derramamiento de sangre, claro. proponía que se actuara con cautela. Pero ahora las declaraciones de Lula han sido fuertísimas, ¿no? Los llamó Ujú. fascistas, Sí, fanáticos fascistas. ajá. Creo que los llega a llamar, sí, los llama terroristas Terroristas, sí. y usa las fuerzas del gobierno federal para reprimirlos y ya no se va a permitir por un determinado tiempo manifestaciones en la Plaza de los Tres Poderes. O sea, la Ujú. acción de Lula ha sido enérgica, eh, pero digamos, por suerte parece que los militares, pese a que probablemente simpaticen más con Bolsonaro que con Lula, los Ujú. militares han sido leales al orden constitucional. La policía es más Claro, problemática. claro. Otro, Otra diferencia con lo que ocurrió hace ya 2 años en Estados Unidos es, en ese momento había un objetivo claro, que era impedir, ¿no? Exacto. Uh -huh. Era impedir la sesión del Congreso que iba a elegir al presidente Biden luego de la elección popular. En este caso, como señalabas hace un momento, el presidente Lula no se encontraba en Palacio de Gobierno. El Congreso me parece que está de vacaciones hasta febrero, y el otro poder, el Poder Judicial, no se encontraba en sesión porque era un día no laborable. En ese sentido, ¿cuál sería el objetivo si es que no había nada que detener más allá del del triste espectáculo que se ha dado? ¿Cuál era el objetivo? ¿Era un golpe en la mesa? ¿Era una exhibición de fortaleza de parte de estos seguidores de la bolsonaristas de ultraderecha? Ahora, lo que han venido pidiendo de manera consistente Ujú. desde el día mismo en que perdió Bolsonaro, es una intervención militar. Sí, eso sí. Si creían que esto podía propiciarla o no, no tengo cómo saberlo, pero presumo que, digamos, salvo que sea un acto meramente performativo, presumo que eso era, tratar de propiciar una intervención militar a través del Claro. caos. Ujú. Eh, pero en todo caso, una cosa favorable a Lula en Brasil es que mientras que la derecha brasileña nunca estuvo unificada tras un solo partido político que a su vez Bolsonaro hubiera capturado, digamos, eso ayuda a entender que una buena parte de la derecha brasileña se haya desmarcado de lo que ha venido haciendo Bolsonaro desde el día mismo de su derrota, de una Claro. manera que no vimos en Estados Unidos respecto a Trump, No. que sigue siendo el candidato con mayor probabilidad de éxito en las primarias,
republicanas y sigue teniendo el mayor apoyo en las bases de ese partido que nuclea a todos los sectores conservadores del espectro político americano. Eso creo que está jugando en favor de Lula. Se ha desmarcado de lo que acaba de ocurrir, aunque no culpan a Bolsonaro, incluso el jefe del partido por el que postuló Bolsonaro a la presidencia, el presunto Partido Liberal. Con Bolsonaro de candidato, ese nombre claramente no significa nada, pero eso es algo muy común en la política brasileña, y es que partidos de centro, el centrado que le llamaban, partidos de centro hacia la derecha, básicamente son como, yo diría, APP o el partido, digamos, de Podemos Perú, son partidos transaccionales, ¿no? Son partidos que están en el Congreso para negociar cosas a cambio de su respaldo. Y eso ha jugado en contra de Bolsonaro, porque claramente ya no es Bolsonaro el que reparte el presupuesto. ¿Dirías entonces, a propósito de esta última reflexión, que quien ha salido perdiendo hoy es Bolsonaro? Yo tiendo a creer que sí, no la derecha, porque la derecha radical tiene bases sociales importantes. Sí, es un movimiento que ha crecido en los últimos años y que excede a la figura del propio Bolsonaro. Exacto. De hecho, si uno ve lo que dice una reportera de la BBC en un reportaje que aparece hoy en la página web de ese medio, ella dice que algunos de los que están protestando dicen esto es una guerra contra el comunismo más allá de si Bolsonaro se digna liderarla o no. Pero ellos, cuando decía que el componente anticomunista era fuerte, más fuerte que con la derecha radical en otras partes, el punto es que es tan fuerte que ven fantasmas donde no los hay, ¿no? O sea, Lula ha gobernado 2 veces y su gobierno puede haber sido acusado de corrupto, pero no de radical y no de autoritario. Sí, no era Hugo Chávez, evidentemente. Claro. Pero ellos siguen peleando contra molinos de viento, creyendo que lo que tienen al frente es el comunismo, y algunos más bien empiezan a desmarcarse de Bolsonaro, a quien ven como alguien que en lugar de liderar el combate contra el régimen comunista, se mandó mudar a Estados Unidos. Se está paseando por Florida. Bueno, supongo que este dato es difícil, no sé, pero no sé si lo manejas o si hay alguna aproximación que hayas visto. ¿Qué porcentaje de la población brasileña puede alinearse con lo que hemos visto desplegado hoy día? A ver, en Brasil, primero la buena noticia. Una buena noticia tenía que haber. Cuando uno ve encuestas de opinión, sobre todo el Barómetro de las Américas, pero no solo esa encuesta, la mayoría de los latinoamericanos siempre se han situado en torno al centro político. Izquierda y derecha han sido fuerzas minoritarias, pero la derecha siempre ha sido, casi siempre, más importante que la izquierda. O sea, más gente se autodefine como de derecha. Y el país, o uno de los países donde más gente se autodefine como de derecha, es Brasil. Y estamos en torno a 1/3 de los encuestados, ¿no? 32%, si mal no recuerdo. Ahora, no todo el que se autodefine de derecha probablemente sea extremista, pero en todo caso yo diría que, a juzgar además por sus resultados electorales, obtuvo más del 40% o alrededor del 40% en primera vuelta. Cuando menos 1/3 podría estar cerca de las posiciones que tiene Bolsonaro. Creo que esto la ha hecho perder votantes entre gente, digamos, menos conservadora, pero que era incapaz de votar por Lula, por su pasado de corrupción y porque nunca hizo un mea culpa sincero, aunque sirvió pena de prisión por un juicio en el que en realidad, más allá de si él es inocente o culpable, su juicio no fue justo, ¿no? Pero había gente que no podía votar por Lula y decidió votar en segunda vuelta por Bolsonaro. Probablemente esos los haya perdido en esta etapa postelectoral, pero yo diría que probablemente no son la mayoría de sus votantes. Para ir cerrando, quería preguntarte 2 cosas. Una muy concreta. Decíamos hace un momento que el presidente Lula había llamado terroristas a este grupo radical que ha asaltado hoy día las instituciones, y leía algunos análisis
en prensa brasileña y también de algún internacionalista peruano, que tiene una connotación muy específica en la legislación brasileña nueva, que sean terroristas, que esto implicaba que podían desplegarse algún tipo de medidas más extremas de parte de las fuerzas del orden. ¿Podrías explicarnos un poco por qué decide Lula llamarlos terroristas? Bueno, lo mismo que aquí, o sea, ¿qué tipo de prerrogativas, a qué tipo de prerrogativas puede apelar el gobierno para combatirlos, ¿no? Claro. Estado de excepción, puede intervenir la policía militar, aunque la policía militar no necesita estado de excepción para intervenir, pero en todo caso las Fuerzas Armadas eventualmente. Ujú. Diferente al caso peruano, donde cuando tú dices terrorista, quieres decir Sendero Luminoso y Sí, Movimiento estás hablando. Revolucionario Tupac Ujú. Amaru. Acá el terrorismo tiene nombre propio, tiene que Ujú. haber una organización detrás. En Brasil no se supone necesariamente que eso exista, pero Ujú. uno puede remitirse, eso sí, a grupos en redes sociales que hablan abiertamente de una lucha armada, en caso de ser necesario, contra el Claro. gobierno de Lula, Ujú. cosa de la que nadie habla aquí en este momento, ni siquiera el Movadef, que es el Ujú. sucedáneo de Sendero Luminoso. Claro. Y para cerrar, bueno, Lula acaba de iniciar mandato, Uh ¿no? -huh. Este es un hecho traumático el que se ha vivido hoy. Como señalabas, él ha tenido una respuesta enérgica. Las instituciones brasileñas y buena parte de la ciudadanía brasileña se han agrupado alrededor de la defensa de la democracia y de la figura del presidente. ¿Cómo crees que esto cambia de alguna manera el inicio de su mandato y su mandato en sí? Le da Le abre perspectivas nuevas? le da oxígeno, pero no es un cambio estratégico, porque Lula hereda una economía que tiene una tasa de crecimiento Ujú. declinante, una inflación que aunque ha bajado sigue siendo alta y que si realmente, como algunos creen, China se recupera, puede volver a subir, porque la demanda china va a volver a elevar el precio, por ejemplo, del gas y el petróleo, aunque Brasil, por suerte para ellos, producen petróleo. Claro. Eh, tiene cerca de la mitad de la población en contra. O sea, esa es la paradoja de los dos candidatos. Los dos tenían un piso muy alto electoralmente Ujú. hablando y muy sólido, pero un techo muy bajo, ¿no? En Claro. segunda vuelta lo que primó es quién generaba menos anticuerpos y ese Claro. terminó siendo Lula. Pero ahora Lula es el presidente, ya no está en una carrera electoral y esos anticuerpos siguen ahí. El día que estalle un escándalo de corrupción en su gobierno, todo el mundo se va a retrotraer al pasado. Entonces, Lula va a tener un gobierno muy difícil. Creo que, por Ujú. ejemplo, por eso tuvo una actitud clara respecto a la constitucionalidad de la sucesión presidencial en el Perú, porque Ajá. era consciente de que eso, si hubiera tenido una posición distinta, eso le podía volver a golpear la cabeza como un boomerang. Más Claro, abrió una adelante, puerta en el claro, futuro que preveía algo podía. como esto, ¿no? Claro. Pues sí, se enfrenta ante un gobierno muy difícil y la verdad que no podía haber empezado de manera más compleja con ¿Lo calificarías tú de intentona golpista, lo ocurrido hoy? Lo que pasa es que tomaron edificios vacíos, ¿no? Sí, Como tú exacto. Yo decías, en también el tengo esas caso, dudas. claro, en el caso de Estados Unidos, Ujú. había un intento deliberado de impedir bueno, finalmente era un acto ceremonial, porque ya era Claro, presidente Biden, pero en punto es que sin esa ceremonia no podía asumir. Y entonces claro. sí intentó impedir la asunción del mando del Ujú. presidente ganador o del candidato ganador en las elecciones. Claro, Ahí, y además hubo una invocación personal y directa del propio Trump el mismo día de los hechos. así es. Ese sí me parece que califica como un intento de golpe. Ujú. Dadas las circunstancias, tendría más dudas en calificarlo de esa manera. Sí, sí, yo también me inclinaba por esa definición. Muchísimas gracias, Farid. Gracias por otorgarnos un rato de tu domingo. Seguramente tendremos más eventos que analizar en el futuro cercano.